Buenas noches, mi nombre es Rosa Cortés, soy estudiante de Ingeniería de Software, voy en quinto semestre. Para la materia de matemáticas discreta, voy a continuación a desarrollar un video para el último foro de estudio en donde explicaré las aplicaciones de los subconjuntos y los conjuntos disyuntos en la ingeniería de software. Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar entonces, el tema general era conjuntos y yo escogí los subtemas subconjuntos y conjuntos disyuntos. Subconjuntos. Una pequeña definición es que todos los elementos de A también pertenecen a B. Como vemos aquí una pequeña ilustración y la forma en la que se representan. Los ejemplos de aplicaciones. Bueno, vamos a comenzar entonces con las bases de datos, que son pues un conjunto de datos únicos y las bases de datos nos permiten ordenarlos y relacionarlos entre sí. La manera en la que se pueden aplicar en este caso es como vemos acá en este diagrama, en donde tenemos la base de datos, luego la podemos procesar aplicándole unos filtros y de ahí se van a crear unos subgrupos en donde se va a poder organizar la información como la necesitemos o como la queramos. Básicamente lo que nos permite este tipo de procedimiento en las bases de datos es que desde un entorno central con un motor multiproceso se puedan gestionar grandes volúmenes de datos para así facilitar las cosas en las empresas o bueno, en donde se utilicen bases de datos. Como vemos acá, ya pues hay programas que digamos que lo traen de raíz. Acá nos da la opción de crear los subconjuntos y nos permite entonces crearlos a partir de ciertas características que queramos filtrar en lo que estemos trabajando. Bueno, yo encontré aquí también otra aplicación de los subconjuntos y fue con un ejemplo del desarrollo de un aplicativo médico eh, para biomedicina. Entonces, como tenemos acá, son un conjunto de datos para que se filtran dependiendo de lo que el médico esté buscando para dar los diagnósticos a los pacientes. Entonces, como podemos ver acá, básicamente tenemos en la primera ventana, no sé si alcanzan a ver bien, nos genera una opción en donde podemos escoger penicilina. Y luego él nos va en la siguiente ventana a dar los subconjuntos de las sustancias alergenos que nos va a mostrar que si el paciente es alérgico a la penicilina. Entonces digamos que este es el uso así como que se le puede dar como tal en una aplicación. Acá tendríamos un poco mejor explicado, entonces tenemos la aplicación como tal y nos muestra los subconjuntos de las alergias. Entonces tenemos el conjunto principal que son las alergias a medicamentos. Luego de ahí nos deja ver alergias a cierto tipo de medicamentos y ahí se nos va a desplegar esta ventana en donde están todos los subconjuntos de ese medicamento, pues para que exista un mejor filtro y con todo el volumen de información se pueda localizar más fácil lo que se está buscando. Bueno, también es para el manejo de datos, de grandes cantidades de datos. Entonces, básicamente lo que se hace es que para no trabajar con todo, digamos acá, con esta cantidad enorme de datos, se pueden crear subconjuntos, subgrupos de lo que tenemos en producción, digámoslo así. Entonces acá, como vemos, lo que estamos haciendo es que de acá estamos dividiendo en pequeños grupos, pasa de pesar 50 teras a pesar 50 gigas para en el momento en que necesitemos trabajar, únicamente vamos a trabajar con los datos necesarios. No vamos a necesitar utilizar todo el grupo de datos y pues digamos que esto también va a facilitar la organización de los datos. Tenemos acá los usos en los lenguajes de programación. Entonces, básicamente los programadores en el momento en que comienzan a analizar el trabajo que necesitan desarrollar, entonces
digamos que se van estudiando parte por parte los requerimientos, ¿sí? Esto se puede considerar como un conjunto de referencia y todos los conjuntos que van incluidos en en el conjunto de referencia son un subconjunto, digamos, del pedido inicial que se le hace al programador. Pues acá digamos que vemos un ejemplo sobre cómo es la aplicación de los subconjuntos dentro de algún lenguaje específico, y es que nos está dando que el estándar generalizado de lenguajes, entonces HTML es una aplicación de mientras que XML es un conjunto más fácil de usar de y XHTML es una aplicación de XML. Entonces, como vemos, cada uno tiene un poquito del anterior y pues digamos que pertenece uno al otro para poder trabajar. Adicional a esto, en los lenguajes de programación, pues digamos que es importante trabajar con bloques de subdatos, de subconjuntos, porque nos ayuda a no repetir los mismos procedimientos. Entonces, si ya tenemos un procedimiento declarado en la parte de arriba, no vamos a volverlo a crear, sino simplemente se puede volver a llamar ese subconjunto de datos y así no se repite el código y no se hace tan extenso, se hace más legible. Bueno, aquí tenemos también una pequeña muestra de lo que son los subconjuntos dentro de las librerías de los lenguajes de programación. Entonces, estos son los paquetes del lenguaje Java y como nos damos cuenta, entonces en este paquete se encuentran las clases y paquetes estándar de los subconjuntos de los paquetes anteriores. O sea, digamos que, como les decía ahorita, todo viene encapsulado, o sea, pertenece a lo mismo que son los paquetes de desarrollo, pero cada uno va sacando los subconjuntos de datos para así facilitarle al programador la búsqueda de lo que necesita. Y adicional a eso, bueno, acá está, digamos, un pequeño ejemplo de una aplicación en Java en donde nos dan un conjunto donde podemos poner un conjunto y él nos va a buscar los subconjuntos. Digamos que pues lo puse ahí como para ver lo que se puede desarrollar un algoritmo para esto. Y adicional a esto, acá está entonces cuando tenemos digamos, mucha información. Entonces nosotros lo que podemos hacer, o digamos un espacio determinado de, de datos, lo dividimos como se ve acá. Entonces acá, digamos que son 2 terabytes para trabajar y se le crean los subconjuntos en donde se le va a asignar un espacio determinado a cada uno y de esta manera pues se va a hacer un poco más liviano y pues digamos cada uno va a trabajar dentro de lo que necesita. Adicional a todo esto, los subconjuntos también se pueden utilizar en los protocolos de conectividad de redes, que son unos conjuntos de reglas y convenciones que rigen la manera en la que se comunica una red. Entonces, pues, digamos que gracias también a la división de un paquete de datos general, bajo cada necesidad que tenga cada uno, entonces se pueden generar los protocolos de red. Bueno, y ahora los conjuntos disyuntos son aquellos que no tienen ninguna relación entre sí, es decir, que no comparten ningún tipo de elemento entre ellos. Bueno, dentro de Java, entonces podemos utilizar el operador de disyunción, que se denota con la palabra OR, y lo que hace básicamente es ayudarnos a separar datos de una aplicación, digamos, pues para no tener inconvenientes. Entonces, un ejemplo es cuando una empresa, un supermercado, digamos, quiere ofrecer unos descuentos, pero entonces tiene unos descuentos para los afiliados de categoría A y los de categoría B. Resulta que los de categoría A tienen que estar viviendo en Bogotá y los de categoría B tienen que estar viviendo en Medellín. Entonces, como nos podemos dar cuenta, los afiliados de la categoría A
única y exclusivamente pueden estar viviendo en Bogotá, es decir, no pueden haber afiliados de la categoría B dentro de la categoría A o viceversa. O sea, una persona que está viviendo en Medellín no puede estar incluida dentro de la categoría A. O sea, si es categoría A, así viva en Medellín, no, pues digamos que no aplica para, el- para, el- para ganarse el descuento. Bueno, y todo esto pues también se genera gracias a la estructura de datos, en donde básicamente lo que se busca es que mediante dos algoritmos, uno que es de unión y el otro es de buscar, entonces se puedan realizar las operaciones necesarias para determinar cuál subconjunto pertenece a un elemento, y pues digamos que gracias a eso se puede verificar si dos elementos pertenecen al mismo conjunto. O sea, es decir, si la cliente de María pertenece a los dos conjuntos, a los dos subconjuntos, entonces no aplicaría para el descuento, lo que nos diría que no, pues que no es disyunción. Y la unión, entonces se une dos subconjuntos en uno solo. em, y esto pues con el fin de unificar los datos y poder crear así la disyunción, no dejar, digamos, subconjuntos por ahí sueltos, ni repeticiones de datos. Bueno, adicional a esto, dentro de la ingeniería, pues se puede presentar disyunción en cuanto a los, digamos, a los conjuntos de caracteres en los lenguajes de programación. Entonces, tienen la misma, digamos que la misma finalidad, pero cada uno de ellos maneja sus propias sintaxis y sus propias características, las cuales no son compartidas ni son iguales, lo cual hace que cada uno de ellos, pues digamos que sea como un conjunto independiente de datos para que el programador pueda trabajar. Eh, bueno, esa es la explicación sobre los subconjuntos y los conjuntos disyuntos aplicados a la ingeniería de software. Y a continuación les voy a dejar una pregunta para que respondan en el foro. Muchísimas gracias.